El movimiento ecuménico, sus peligros. El movimiento ecuménico es un movimiento para la cooperación y la unidad universal entre las iglesias cristianas. El término ecuménico viene del griego oikumen, que quiere decir universo. Por consiguiente, los concilios ecuménicos, el primero de los cuales tuvo lugar en Nicea en el 325, fueron designados así porque los participantes venían de todo el mundo conocido a la época. En el siglo XIX, este término muestra para la Iglesia Católica una preocupación de unidad cristiana y un innovamiento para la Iglesia. Para los protestantes que lanzaron el movimiento ecuménico a partir del comienzo del siglo XX, el término se aplica no solamente a la unidad cristiana, sino también a la misión universal del cristianismo. Hasta el siglo XX, únicamente algunos esfuerzos esporádicos fueron realizados para reunir una cristiandad desgarrada a lo largo de los siglos por diversos cismas, por la Reforma y otros conflictos. La unidad fue facilitada en el siglo XX mediante el desarrollo de organizaciones tales como las sociedades misioneras y bíblicas, la Asociación de Jóvenes Cristianos, que fueron atrayendo numerosos protestantes de diversas confesiones para sostener las causas comunes. Al principio del siglo XX, el movimiento de unión era casi exclusivamente protestante. Los objetivos del ecumenismo. La Conferencia Misionera Internacional de 1910 en Edimburgo marcó el comienzo del ecumenismo moderno, el cual intenta poner en valor la misión evangélica, la vocación de servicio y la responsabilidad doctrinal de la Iglesia. Actualmente estos tres aspectos son favorecidos por el Consejo Ecuménico de las Iglesias, constituido en 1949. En 1994, este reunía más de 320 iglesias de más de 90 países. La preocupación del ecumenismo moderno favoreció la creación en 1921 del Consejo Internacional de Misiones, que abarcaba 17 organizaciones misioneras. Este coordinaba la estrategia de las misiones y ayudaba a las nuevas iglesias. Los esfuerzos para servir sus ideales, realizados por cristianos más allá de las fronteras confesionales y nacionales, se realizaron en 1925 en Estocolmo, cuando la Conferencia Cristiana Universal sobre la Vida y la Acción fue convocada para estudiar la aplicación del Evangelio en las esferas industriales, sociales, políticas e internacionales. Este movimiento tenía por eslogan: el servicio une, la doctrina divide. Hagamos un poco de la historia del ecumenismo. El movimiento en favor del ecumenismo doctrinal preparó el terreno en 1927 para la reunión de la primera Conferencia Internacional de la Fe y de la Constitución. La conferencia concluyó diciendo que Dios quiere la unidad y, sin embargo, aunque los principios de la desunión puedan ser justificados, lo lamentamos porque dura. Una segunda Conferencia de la Fe y de la Constitución se reunió en Edimburgo en 1937 y otra en Oxford el mismo año sobre la vida y la acción. Los participantes de ambas conferencias propusieron de coordinar sus trabajos. En 1938 un comité provisorio fue nombrado para formar una institución representativa de las iglesias. La creación del CEI, Consejo Ecuménico de las Iglesias, que debía tener lugar en 1941, fue diferida a causa de la Segunda Guerra Mundial. En 1961, la corriente misionera del esfuerzo ecuménico protestante se unió a las corrientes de servicio y doctrina
cuando el Consejo Internacional de Misiones se unió con el CEI. Los protestantes fueron los únicos en animar esta tendencia hasta 1920, fecha en la cual el Patriarcado de Constantinopla hizo una declaración encíclica exhortando a todos los cristianos a unirse. Las iglesias ortodoxas orientales fueron miembros del CEI desde su creación. El ecumenismo continuó a desarrollarse entre los protestantes y la Iglesia ortodoxa. Así, en 1950, 29 confesiones se agruparon en los Estados Unidos para formar el Consejo Nacional de las Iglesias. La Iglesia Católica Romana, sin embargo, continuó a rechazar el llamado. Desde su punto de vista, la unión de la Iglesia significaba el regreso de las sectas cismáticas hacia una sola y verdadera Iglesia, a saber, la Iglesia Católica Romana. Una encíclica publicada en 1928 por el Papa Pío XI reafirmó esta posición y hasta 1954 estaba prohibido a los católicos romanos participar en la segunda asamblea del Consejo Ecuménico de las Iglesias. El Concilio Vaticano II. El cambio se produjo cuando el Papa Juan XXIII propuso en 1959 la reunión del Concilio Vaticano II para terminar los trabajos comenzados por el Concilio Vaticano I en 1870. El renuevo y la reunificación de las iglesias estaban en el corazón de las discusiones, seguidas por mucho interés por el mundo entero. El soberano pontífice creó un secretariado para la promoción de la unidad cristiana. Rompiendo con el pasado, autorizó en 1961 la participación oficial de los católicos romanos a la tercera asamblea del CEI. Fue igualmente bajo la iniciativa de Juan XXIII que durante la inauguración del concilio en la Basílica San Pedro en 1962 se ofrecieron asientos de honor a los observadores protestantes y ortodoxos, quienes fueron invitados a participar a todas las sesiones de trabajo. Los 2.500 obispos católicos romanos que asistieron a las 4 sesiones del concilio entre 1962 y 1965 trabajaron sobre la unidad cristiana. Su decreto sobre el ecumenismo, promulgado en 1964, no hablaba de cismáticos, sino de hermanos separados y deploraba los pecados contra la unidad cometidos a lo largo de los siglos, tanto por los católicos como por los protestantes. A la muerte de Juan XXIII, en 1963, su sucesor Pablo VI hizo saber su intención de continuar la vía ecuménica, describiendo a la unidad como el objeto de una preocupación permanente, de un estudio sistemático y de una caridad constante. Esta política fue reforzada mediante varios gestos importantes. En 1964, el Papa y el Patriarca de Constantinopla, Athenagoras, se encontraron en el curso de una reunión histórica en Jerusalén. Esta fue el primer encuentro desde hacía más de 500 años entre los dirigentes de estas dos iglesias. En 1966, el arzobispo de Canterbury y primado de Inglaterra se reunió con Pablo VI y en 1967 el soberano pontífice visitó al patriarca ortodoxo en Turquía. Al final del Concilio Vaticano II se formó un grupo de trabajo entre el Vaticano y el Consejo Ecuménico de las Iglesias. Numerosos diálogos fueron iniciados entre los católicos romanos y los protestantes en numerosos países. Un hecho revelador, el grupo de trabajo conjunto declaró en 1967 que no existía más que un solo movimiento ecuménico. Aparte, durante la cuarta asamblea del Consejo Ecuménico de las Iglesias, en 1968, un teólogo jesuita habló de los católicos romanos como siendo asociados de los otros cristianos
en búsqueda de la unidad, la cual representa la voluntad de Cristo para su Iglesia, y abordó la posibilidad de la adhesión de la Iglesia Católica Romana al CEI. Actualmente este proyecto no se ha concretizado, pero la Iglesia Católica continúa a guardar buenas relaciones con el Consejo Ecuménico de las Iglesias y envía regularmente observadores para participar a sus reuniones. El ecumenismo de Jesús. Jesús oró por la unidad de sus discípulos. Juan en su Evangelio, en el capítulo 17, describe la oración ferviente de nuestro Señor. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Todo cristiano debe buscar la unidad con sus hermanos, pero ¿sobre qué base? Jesús responde en el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No hay lugar para las tradiciones humanas ni las teorías de los hombres. Jesús mismo, hablando a los dirigentes de la iglesia de su época, nos ha mostrado el ejemplo. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y más tarde Pablo hará lo mismo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Lutero, en su estudio de la Biblia, también llegó a la misma conclusión cuando declaró: a menos de ser convencido por el testimonio de la palabra, yo no puedo ni quiero retractarme. Por otra parte, sabemos el eslogan de la Reforma era la Biblia y la Biblia sola. ¿Qué diría Lutero hoy si viera a la Iglesia que lleva su nombre renunciar a este principio vital que hizo de él el campeón del protestantismo? Dios no cambia, su ley es inmutable y eterna. ¿Estamos convencidos? Malaquías 3:6 nos dice: porque yo, Jehová, no cambio. ¿Cuál es el problema que se plantea a un cristiano que forma parte del movimiento ecuménico? La respuesta es simple. La base de la unidad no es la palabra inmutable de Dios ni sus preceptos. La Carta Ecuménica. La Carta Ecuménica es un documento publicado por las grandes organizaciones luteranas y católicas, la Conferencia de las Iglesias Europeas, la Conferencia Europea de los Obispos Católicos, en Ginebra el mes de julio de 1999. El subtítulo es «Para la cooperación de las iglesias en Europa». Este documento alienta a la promoción de una unión completa de las iglesias. Inútil de precisar que esta unión se hará bajo la dirección de la Iglesia Católica. El objetivo es de dialogar para llegar a la unidad sobre los puntos comunes y dejar de lado los desacuerdos. Este movimiento va a promover el ecumenismo en la educación cristiana, la educación teológica y en otras formas de educación. Quiere utilizar la oración para unir a todos los cristianos bajo la misma bandera. Dice: orar juntos constituye el corazón mismo del ecumenismo. Propone una evangelización común, es decir, no robarse los miembros los unos a los otros, sino evangelizar juntos a los que no son creyentes. Otros documentos similares han sido escritos estos últimos años con el mismo objetivo, es decir, la unificación de las iglesias. Citemos, por ejemplo, la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación, hecha por la Federación Luterana Mundial y la Iglesia Católica. El Consejo Mundial de las Iglesias. El CMI, Consejo Mundial de las Iglesias, llamado también Consejo Ecuménico de las Iglesias, está compuesto de casi todas las iglesias no católicas del mundo entero. Está dividido en grupos continentales, nacionales y regionales. La Iglesia Católica no es miembro del CEI. Sin embargo, es el miembro fundador de grupos de estudio de las iglesias nacionales ACK y asegura la presidencia en esta asamblea.
La ACK es un eslabón en los planes del Vaticano y pertenece al equipo de colaboradores del Papa. La manera como estas dos organizaciones colaboran pone en evidencia lo siguiente. En el ACK se considera la obligación ecuménica mutua y permanente. Así pues, estas dos organizaciones se transponen. Los objetivos del CEI son lanzar un llamado a las iglesias para realizar la unidad visible en una sola fe y una comunidad eucarística única que encuentra su expresión en el culto a Dios y en la vida común en Cristo, y caminar hacia esta unidad para que el mundo crea. Facilitar por todas partes el testimonio común de las iglesias sobre las líneas de conducta del programa del CEI, se dice, el trabajo ecuménico a nivel nacional, regional y mundial forma parte de un solo movimiento. Estos se complementan recíprocamente. En el momento de su creación en 1948, el CEI reunía 147 iglesias de 44 países. En el 2013 reunía 345 iglesias, denominaciones y comunidades de iglesias de 120 países, representando más de 500 millones de cristianos repartidos a través del mundo. La sede social se encuentra en Ginebra. Encuentros sorprendentes. El 27 de octubre de 1986, en Asís, Italia, tuvo lugar un encuentro de oración entre los representantes de las grandes religiones mundiales, católicos, protestantes, ortodoxos, judíos, musulmanes, budistas, hindúes. Esto fue celebrado como un día histórico mundial. El segundo Día Mundial de Oración tuvo lugar en 1993 en presencia de delegados de todas las religiones del mundo y de todas las confesiones cristianas. Esto formaba parte de los preparativos para el establecimiento de una Iglesia mundial bajo la dirección del Papa. En 1997, el Papa Juan Pablo II afirmó durante un encuentro mundial de la juventud que la unidad de todos los cristianos debe ser alcanzada mediante el sacramento de la Eucaristía y la penitencia. La unidad con las religiones fuera del cristianismo debe realizarse mediante un diálogo fecundo. En América, los dirigentes protestantes y los católicos han firmado una declaración común el 29 de marzo de 1994, Evangelización 2000, en común con pastores protestantes y sacerdotes católicos. Así pues, la reforma y la contrarreforma han terminado. El 3 de marzo de 1984, concluyendo la Comisión Católico-Romana Protestante Luterana en el Vaticano, fue firmado por las dos partes el documento Unidad al Frente. En este documento se reconoce, es nuestra convicción más profunda, que cada paso hacia la unidad debe ser realizado en vista de la unidad de todas las iglesias. En el 2013 fue publicado por la Comisión Luterano-Católica por la Unidad el documento del conflicto a la comunión, conmemoración luterano-católica de la Reforma en el 2017, en el marco de la preparación de la celebración del 500 aniversario de la Reforma y del 50 aniversario del diálogo entre católicos y luteranos. El 31 de octubre del 2016, respondiendo a la invitación de la FLM, Federación Luterana Mundial, el Papa Francisco I asistió en persona a Lund, en Suecia, al lanzamiento del año conmemorativo del aniversario de la Reforma, en un viaje que el pontífice calificó de viaje importante y especial desde el punto de vista eclesiástico. El presidente de la FLM, Muni Byunan, y el Papa firmaron una declaración común que tiene como objetivo el hacer progresar los católicos y los luteranos hacia la unidad, afirmando que lo que nos une es más grande que lo que nos divide y que tenemos que quitar los obstáculos persistentes que nos impiden de alcanzar la plena unidad.